Bueno, buenas tardes para toda la gente, ¿cómo andan? Bueno, vamos a seguir con el tema de la lectura. Ayer estaba leyendo, quiero seguir leyendo, la verdad me interesa mucho el libro de Cristina porque, bueno, cuenta, básicamente resume la vida de Cristina, la vida política, bueno, la familia, todo lo que es el mundo de Cristina, ¿no? Así que bueno, está muy interesante, a mí me interesa, por eso es que lo quiero seguir leyendo en vivo, lo quiero leer en vivo. Muchísimas gracias a toda la gente y bueno, como repito, mucha gente le molestó que yo lea el libro de Cristina. Pero a mí no me importa, yo voy a leer lo que quiero leer y si lo quiero leer es porque yo lo quiero leer. A mí nadie me dice que lo tengo que leer o no lo tengo que dejar leer. Yo lo quiero leer y siempre lo quise leer y bueno, ahora lo tengo y lo puedo leer. Así que bueno, vamos a seguir con la lectura. Estábamos por la página 96, donde estaba contando justamente, estaba hablando de su familia, todo lo que sufrió la familia también. Bueno, pero en realidad, cuando escucho hablar de los hijos del poder, en referencia a Máximo y Florencia, no se hice reírme o ponerme a llorar. Nunca lo disfrutaron, al contrario, siempre lo sufrieron y desde chiquitos. A Florencia le tuve que sacar de un colegio bilingüe privado en Gallegos, la manera en que la maltrataban algunas nenas de su curso, que incluso venían a la residencia a jugar o a tomar el té. La envidia suele ser algo muy feo y fuerte. En el colegio público primario, ya durante la democracia, tuve que ir a hablar con el profesor de educación física de Máximo, un militar del regimiento 24, que le había puesto insuficiente. Cuando le pregunté cuál era la razón de esa calificación, me contestó que era porque no sabía hacerla vertical. ¿Para qué? Creo que me puse verde. Escúcheme, le dije, y su padre y yo somos abogados y muy buenos. Y ninguno de los dos supimos nunca hacerla vertical, pero si usted le pregunta al chico quién es el presidente del país, lo sabe. Porque vive en una casa donde leemos los diarios y no tenemos tiempo de andar practicando la vertical. Se dio cuenta, que me había dado cuenta. Al mes siguiente vino con la calificación de suficiente. En serio, si algo no les cabe a Máximo y a Florencia es que hayan sido hijos del poder. De cualquier manera, nuestra vida en Río Gallegos fue infinitamente más linda, si se compara con la que tuvimos en la residencia de Olivos, que naturalmente te aísla aunque no quieras. En el primer año en la gobernación, por la grave situación que atravesaba Santa Cruz, no pudimos tomarnos vacaciones, pero ya en el verano del 93 pudimos retornarlas durante el mes de enero. Recuerdo que en aquella oportunidad decidimos no alquilar una casa quinta con pileta en City Vero o Bonet, como veníamos haciendo todos los años. La más linda en la que habíamos estado fue la del verano 1988-1989. Yo había decidido dejar de fumar y el 31 de diciembre de 1988, a las 12 de la noche, apagué mi último cigarrillo. Fumaba más de 2 atados por día. Néstor 4 y recién dejó de hacerlo 6 años más tarde. Esa vez, la quinta tenía una pileta inmensa en medio de un gran parque. La casa era lindísima y muy bien decorada. Alicia vino con las chicas, fue aquel enero del 89, cuando el país siguió por televisión, como si fuera una novela, el intento de copamiento del cuartel de la Tablada, escuela 23 de enero. Mirábamos absortos las imágenes en la pantalla. Fue también el verano de los cortes de luz programados de 6 horas, que nos impedían comprar más carne o más helado del que consumíamos. En el momento porque no lo podíamos conservar. Unos meses más tarde se desató la hiperinflación que terminó con la entrega anticipada del poder por parte de Raúl Alfonsín. La costumbre de alquilar una quinta para primeros años después de irnos de La Plata, de volver a estar con mi familia. Pero durante el 92 alguien me había hablado de lo lindo que era Cariló y decidimos que en esa temporada íbamos a buscar allí una casa con pileta. La encontré. Era blanca, de aberturas azules, estilo mediterráneo, llena de desniveles, con pileta y un parque de bosque de pinos increíbles. Era de una pintora. Yo había ido con los chicos en avión y más tarde debía llegar Néstor en nuestro auto desde Santa Cruz. Siempre lo hacíamos así.
para tener vehículo durante las vacaciones. Ni bien llegué, advertí que no había alumbrado y que a la noche era todo muy oscuro, como una boca de lobo. Pensé, esto a Néstor no le va a gustar nada. Dicho y hecho. No solo no le gustó, sino que llegó de madrugada y como había llovido terminó encajado con el auto en la avenida Visadero. Apenas entró, lo primero que me dijo fue ¿dónde me trajiste? Traté de contarle que el lugar era divino, agreste y naturaleza pura. No hubo caso. Para colmo, al otro día, cuando fuimos al centro comercial, leyó un cartel que habían puesto en la vidriera de un negocio que decía «No al asfalto». Quise explicarle que era una campaña de los vecinos de Cariló contra la decisión del intendente Bras Altieri, de Pinamar. Cariló depende de ese municipio, que quería pavimentar la avenida principal en la que él se había encajado y ahí estalló. ¿Pero de dónde venimos? ¿Estos son todos enfermos? ¿No quieren asfalto y cuando llueve te encajás en todas las calles porque además no se ve nada? Con toda la plata que gastamos. Lo que no sabíamos era que todavía faltaba algo más. Siempre tuvimos la costumbre, cuando estábamos en Buenos Aires, de comprar todos los diarios. A Santa Cruz los pocos diarios que llegaban eran Clarín, La Nación y Página 12. Y lo hacían después del mediodía. Así que a la mañana íbamos al centro comercial. Néstor con sus diarios a cuestas, Clarín, La Nación, Página 12. Crónica, Ámbito Financiero, La Prensa y El Día de la Plata. Y todas las revistas que encontraba. Si iba a una confitería esperaba que yo volviera a hacer las compras. Terminando un café, por supuesto, me producía y arreglaba, como si fuera una fiesta. Sombrero, anteojos de sol, pareo, etcétera, etcétera. Él iba de remera, zapatillas, medias, short de baño y llevaba una gorrita con la visera para atrás. Uno de esos días estaba sentado en la mesa con la pila de diarios y revistas. Y se acercó una señora muy paqueta que le dijo, ¿me da La Nación, por favor? Yo justo venía entrando y Néstor le dijo, no señora, no puedo, son de la patroncita que ahí viene. Cuando me di cuenta de lo que había pasado no podía parar de reírme. Nunca me divertí tanto como cuando estaba con él. Esas son las cosas que no he vuelto a vivir con nadie. Máximo, que en ese momento tenía 15 años, tampoco tuvo éxito en Cariló. Se había traído de Santa Cruz su equipo de sonido y un día estaba escuchando música a todo volumen en el jardín, al lado de la pileta. Una vecina que pasaba caminando se paró frente a la casa y le dijo, de muy mal modo, que bajara el volumen. Que ese no era el estilo del lugar. Listo, Cariló. Game over. Al verano siguiente alquilábamos en Pinamar, una casa increíble junto al golf, destino turístico que volvimos a repetir hasta el verano del 97. Esa fue nuestra última temporada en Pinamar y también la última de reportero gráfico José Luis Cabezas. Habíamos alquilado una casa muy linda con pileta. A esta altura, bueno, es aclarar que no íbamos nunca a la playa. Carlos Zanini y su mujer, Patricia Alzúa, a la que le dicen la Vasca, habían pasado a visitarnos camino a Punta del Este, donde siempre pasaron sus vacaciones, hasta que Néstor llegó a la presidencia. Estuvieron un solo día, y recuerdo que Patricia perdió un aro de oro en la pileta, que encontró el parquero cuando lo desagotó por limpieza, como cada fin de semana, el 25 de enero de 1997. Regresamos de las vacaciones antes de finalizar el contrato de alquiler. Como siempre, ya que si bien alquilábamos las casas hasta el 31 de enero, nunca completamos al mes. 10 días antes, Néstor ya empezaba a dar vueltas, que estaba aburrido, que tenía que hacer cosas, que ya estaba bien, insoportable, no había caso. No se podía desconectar. Así que la última semana de cada enero entregábamos anticipadamente la casa que habíamos alquilado. Y aquel verano del 97 no fue la excepción. Cuando llegamos a Santa Cruz, por la tarde, nos enteramos que había aparecido en Pinamar durante la madrugada del 25 de enero el cadáver calcinado del fotógrafo Cabezas, de la revista Noticias, que el verano anterior, durante un reportaje que me hizo esa publicación, había asumido como senadora nacional en diciembre del 95. Nos había tomado la foto a los 4 juntos, Néstor, Máximo, Florencia y yo, sentados en el parque de la Casa del Golf. Una foto lindísima que todavía conservo en un hermoso portarretrato de alpaca.
La familia ya estaba aburrida de hacer lo mismo en todas las vacaciones. Y aquel desgraciado suceso fue nuestro capot para Pinamar. Vamos por la página 101, bueno, que está comentando muy las vacaciones, ¿no?, de Cristina y de Néstor. Un pingüino en Nueva York. En julio de ese año, en las vacaciones de invierno, conocimos Nueva York. Para Néstor fue amor a primera vista. Se enamoró de Nueva York. Le gustó todo, las calles, sus edificios, el movimiento y el ruido permanentes, el tráfico, los cosmopolitas, lo diverso. Esa gente tan distinta entre sí que no se cansaba de mirar. El Central Park, el Metropolitan y su capítulo egipcio, los restaurantes. Decía que la ciudad tenía vida y energía. Le gustaba recorrerla. A la mañana temprano iba al gimnasio del hotel y después de almorzar en el Vice, su restaurante preferido en la calle 54, entre Madison y la Quinta. Se lanzaba a caminar, recorría desde la Quinta Avenida al Soho o al Central Park, lugar que cuando fue presidente eligió para caminar y recorrer por las mañanas. Para desgracia de los agentes del servicio secreto, que de traje y corbata corrían detrás de él. En ese primer viaje nos alojamos en una suite divina del Plaza Hotel, sobre la Quinta Avenida. Años atrás los Trump habían comprado el mítico hotel e Ivana, entonces esposa de Donald, lo había redecorado. Cuando nosotros llegamos ya se habían divorciado, pero el dorado todavía sobrevivía. Era muy impresionante. La habitación de la suite era gigante, igual que el vestidor, con una cama baldaquino y un baño inmenso, desde el cual se podía ver la Quinta Avenida. El estar tenía un hogar con piedras que simulaban brazos. Al principio me encantó. Pero a los pocos días lo empecé a sentir un poco impersonal y demasiado dorado. Aunque debo reconocer que el brunch, esa costumbre americana de juntar desayuno y almuerzo los domingos, que ofrecían en el Plaza, era insuperable. Nunca volví a ver nada igual. La segunda vez que fuimos elegimos el Hotel Península, también sobre la Quinta Avenida. Sin embargo, nunca pude convencerlo de ir a Nueva York en diciembre. Néstor detestaba la nieve. La había sufrido desde muy chico, cuando vivir en Río Gallegos no tenía nada que ver con las comodidades de hoy. La vida era muy dura y le había quedado una aversión muy fuerte por las consecuencias posteriores a la nevada. Por eso, en las vacaciones de verano decidimos ir a Disney World, que también le gustaba muchísimo y disfrutaba viendo la Florencia fascinada, con los personajes y la princesa de Disney. ¿Quién iba a suponer que nuestra hija terminaría siendo una militante feminista? Para mi gusto, un tanto talibana, pero al mismo tiempo una esperanza, ya que demuestra que los procesos culturales pueden ser revertidos. Lo cierto es que a los pingüinos Kirchner, que los medios de comunicación hegemónicos trataron de presentar como dirigentes populistas, anti-norteamericanos, nos encantaba pasar nuestras vacaciones en Estados Unidos, un país de la hostia, como decíamos. Nunca confundimos las cosas pese a los estereotipos que se venden por ahí, y no pocos compran. Siempre teníamos la misma rutina. Íbamos a Orlando, al Hotel Floridian, divino, adentro del parque. Hay una imagen de Máximo en el libro La Presidenta de Sandra Russo, en la que se lo ve con una camiseta de Racing, anteojos negros y tomando un daiquiri en la pileta de ese hotel, foto que todavía me reprocha por las cargadas que le hacen. En esa pileta Néstor se metía a jugar y chapotear con Florencia. Parecía un chico cuando jugaba con la nena. En cambio, nunca me gustó la manera de jugar con Máximo. A lo bruto. Detestaba los manotazos que se propinaban y más me molestaba la justificación. Los hombres pelean así. El Floridian tenía un gimnasio espectacular y Néstor, que era un tipo muy metódico, siempre hacía actividad física por la mañana temprano. Nosotros lo esperábamos y cuando volvía ya estábamos vestidos y listos para ir a los parques. Las últimas vacaciones en familia fueron las de 2001 en Nueva York. Había intentado en ese invierno cambiar de rutina y programé un viaje a Italia. Cuando lo tuve todo listo, se lo mostré a Néstor. Estaba fascinada
por fin iba a conocer Italia. Comenzaban las mismas míticas Sicilia, por la que habían pasado los fenicios, los griegos, los romanos y los turcos. Una maravilla. Después sabíamos para visitar Herculano y Pompeya, Positano, Nápoles y la villa de Augusto. Llegábamos a Roma y ahí cerca la villa de Adriano para después subir a Florencia, Venecia y finalmente Milán, desde donde retornaríamos a la Argentina. Los hoteles eran pequeños pero divinos, tipo boutique, estilo europeo. Cuando terminé de contarle cómo iba a ser todo, me miró y me dijo: ¿vos en qué país vivís? Se está cayendo todo a pedazos y a vos se te ocurre irte 18 días a Italia. La situación del gobierno, la primera alianza encabezada por Fernando de la Rúa, era mala. Néstor definió: mejor vamos a Nueva York, que está más cerca y casi no hay diferencia horaria. Pero Néstor, es lo mismo, son solo 4 días más que las 2 semanas que vos decís. Y lo de la distancia y lo del horario es ridículo. Es Italia, no China. Hay aviones y celulares, protesté. Fue inútil. Intenté argumentar que en Santa Cruz estaba todo bien y tranquilo, lo cual era rigurosamente cierto, pero no hubo caso. Terminamos en Nueva York. A fines de julio estábamos alojados, otra vez en el Hotel Península en la 55 y Quinta Avenida, cuando Néstor recibió la llamada de Ramón Puerta, entonces diputado nacional por Misiones. La Liga Federal de Gobernadores requería su presencia en Buenos Aires. Viajó inmediatamente, pero antes de irse me dijo: vos quedate con los chicos, ¿para qué vas a viajar? Disfrutá. Por supuesto le hice caso y nos quedamos hasta los primeros días de agosto de aquel 2001. Al mes siguiente, el 11 de septiembre, las Torres Gemelas fueron destruidas en un atentado brutal. Fue la última vez que Máximo salió del país y que nosotros visitamos Nueva York como turistas. En 2003 volvimos al mismo Hotel Península, pero esta vez con Néstor presidente y yo primera ciudadana, para asistir a la Asamblea Anual de Naciones Unidas, en donde por primera vez habló en representación de la Argentina. Luego, a partir del 2008, la que viajó todos los años a Nueva York como presidente fui yo. Fueron esas las únicas ocasiones en que Néstor me acompañó en los viajes al exterior. Sí, definitivamente fue Nueva York su destino turístico preferido. Bueno, sin protocolos y sin jefes. Cuando tomábamos vacaciones no viajábamos como el resto de muchos gobernadores, que lo hacían avisando a los consulados o embajadas del país para que lo fueran a buscar o le facilitaran trámites. Hasta que Néstor fue presidente siempre viajábamos como turistas y no como funcionarios. Néstor, yo también, detestaba lo protocolar, igual que las grandes reuniones sociales, esas donde la gente se reúne más que para hablar, para mostrarse o aparecer en las revistas del corazón o en las secciones especiales de algún diario. Por suerte, a los dos nos gustaba más competir en una reunión con amigos hablando de política o con la familia. Siempre me gustaron las reuniones familiares. En Santa Cruz solíamos compartir muchos asados en la casa de Alicia. Néstor nunca supo hacerlo. O los domingos en la residencia cuando él fue elegido gobernador, ya que su madre había ido a vivir con nosotros. A partir del 2003, todos los domingos almorzábamos con la familia en Olivos. Mi hermana y mi mamá llegaban de La Plata. Natalia, la hija de Alicia, y su marido Patricio, que todavía vivían en Buenos Aires. Después se fueron a vivir al Calafate. También venían Alicia y su otra hija Romina y María, mi suegra. Si estaban en Buenos Aires nunca faltaban. Lo mismo que Máximo cuando viajaba a la capital. Nos encantaba estar todos juntos comiendo y hablando. Disfrutábamos mucho. De todo. De la charla, de las peleas que Néstor armaba. De las cosas que le decía su madre. Fue así durante los 12 años y medio. Aunque claro, después del 27 de octubre del 2010, nunca más fue lo mismo. Es curioso que con todas las cosas que han dicho y escrito nunca trascendieran esas cálidas reuniones familiares. Tal vez la difusión de lo que realmente acontecía en Olivos no era apropiada para los que planificaban y ejecutaban la destrucción personal y familiar de los Kirchner. Néstor siempre fue muy familiero, siempre sentía una enorme protección de su parte. Me había convencido que a su lado no me podía pasar nada. Y no era solamente yo, mucha gente sentía lo mismo.
como que él podía solucionar todos sus problemas, hasta los personales, en Santa Cruz. Cuando era gobernador, esa relación era casi de persona a persona. Más de una vez atendió audiencias donde le venían a contar los problemas de un divorcio o una pelea familiar. Increíble. Solo en 2 oportunidades sentí que el rol se había invertido y era yo la que tenía que protegerlo. Una ocurrió en La Plata en 1976. Estábamos trabajando en la oficina del Ministerio de Economía y nos llamó mi mamá pidiéndonos que por favor vayamos urgente para su casa. Cuando llegamos estaba mi papá con una cara que no podía ser. Mi abuela Amparo, su madre, que vivía enfrente de nuestra casa en Citibel, le había avisado que habían ido a buscarnos a casa en varios autos. Eufemismo, que ya en plena dictadura significaba secuestro y desaparición. Mi padre desesperado me miró a mí solo y me dijo, te saco del país. Hace unos días en Las Flores, provincia de Buenos Aires, habían detenido y estaba desaparecido Carlos Chiche La Bolita, que había venido con nosotros en Citiber, junto a su mujer Gladys de Alessandro, hasta después del golpe militar. No me voy a olvidar nunca de aquella reunión con mi padre. Estábamos en la cocina de la casa y repetía desesperado, te saco del país, ignorándolo a Néstor, que al lado mío miraba la escena sin decir una palabra. Estaba más que claro que él no figuraba en los planes de salvataje de mi padre. En ese momento sí lo vi, absolutamente desprotegido, y sin embargo no le dijo no, ella no se va. Se quedó callado en la tensión brutal, que le daba a sentir que él no podía protegerme y que en todo caso mi padre sí podía hacerlo. Obviamente que no me fui al exilio, y durante unos días nos fuimos a vivir a la casa de Gallegos Rabuyanes, un amigo de Néstor, que tenía un departamento seguro sobre Diagonal 80, a cuadra y media de la estación de trenes. Después averiguamos que en realidad la patota había caído a una causa que estaba a media cuadra, en la que sabíamos que vivían integrantes de Montoneros y que ellos habían salido a decir en el barrio, para disimular, que nos buscaban a nosotros. El prejuicio contra Néstor por parte de mi padre y abuela hizo el resto. ¡Qué barbaridad todo! La segunda vez que ocurrió durante la Semana Santa en abril de 2004, cuando Néstor ya era presidente, él estaba muy afectado por el asesinato de Axel Bloomberg y por las movilizaciones que siguieron después, encabezadas por el padre del joven, el ingeniero. Después se supo que usurpaba título, Juan Carlos Bloomberg, que exigía mano dura del Estado. Habíamos decidido pasar el feriado largo en Santa Cruz. Néstor viajó primero a Río Gallegos, acompañado por Máximo, quien luego me contó que su padre se había descompuesto en nuestra casa y tuvo que atenderlo cuando comenzó a vomitar. Yo había viajado más tarde, directamente al Calafate, donde habíamos convenido encontrarnos, y así que fue que, sentada en el living, lo vi trastabillando desde nuestra habitación hasta caer desmayado arriba de un sillón grande. Lo internamos en el hospital del Calafate, que entonces no era el ultramodelo de hoy, sino el de la antigua villa, mucho más pequeño. La situación era difícil porque en ese momento había una pelea por las tarifas y la empresa Camusi Gas del Sur había cortado el servicio en todo el pueblo, a pesar de que había muchísima gente por Semana Santa y que además estaba el presidente de la República con su familia. En realidad, creo que lo había hecho precisamente por eso. Recuerdo que los integrantes de la custodia donaron sangre y que estábamos todos muertos de frío. Tuvimos que llevar una garrafa para que pudieran hacerse algunos análisis de laboratorio que requerían calor. A las 5 de la mañana me fui a dormir un rato. Me acosté vestida por el frío y para volver rápido al hospital. Néstor había perdido mucha sangre. Había tenido una hemorragia interna y estaba pálido. Blanco amarillento, sentado en una habitación chiquita. Se lo veía muy mal, deteriorado. Nunca lo van a ver tan débil físicamente, ni siquiera cuando tuvo más adelante la obstrucción de carótidas. Yo le había preguntado al médico qué era más conveniente, si llevarlo a Buenos Aires o a Río Gallegos. Me dijo que a Gallegos, porque era más cerca. Pregunté si allí teníamos la tecnología suficiente. La respuesta no se demoró. Sí, la teníamos.
Recién habíamos dejado la gobernación y el nuevo y ultramodelo hospital de Río Gallegos que habíamos construido seguía funcionando a la perfección. Le dije, te vamos a llevar a Gallegos, y él no discutió. En otro momento hubiese dicho qué hacer, pero esa vez solo dijo con apenas un hilo de voz. No dejes que me vean así. Él detestaba que lo vieran débil, lo entendí. No te preocupes, nadie te va a ver así. Solo sobre mi cadáver lo tranquilicé y cumplí. Organizamos un operativo tremendo, primero en la salida del Calafate y después en la llegada a Río Gallegos, en donde, pese a que había fotógrafos y cámaras de televisión, no pudieron capturar una sola imagen suya en ese estado. El dispositivo organizado había funcionado a la perfección. Ya en el hospital de Río Gallegos le hicieron análisis cada media hora y los médicos dijeron. A las 3 de la tarde hacemos el último. Si vuelve a dar negativo tiene que entrar al quirófano. Néstor no se quería operar. Hablé con Máximo. Hay que operarlo. Tenemos que decírselo como si fuera una orden. Ya junto a su cama casi le ordené. Hablé con el doctor y con Máximo. Hay que operarte. No me contestó. La hemorragia había ocurrido porque se automedicaba, además de gran estrés por gobernar la Argentina post-2001, y el detonante de la muerte del joven Axel y de una manifestación de casi 100.000 personas pidiendo más represión y mano dura, cuando veníamos de una violencia estatal tan trágica en nuestra historia. La cuestión es que le dije que lo íbamos a operar y él me contestó, me vas a mandar a cuchillo, vos. Ay, Néstor, por favor, yo no, el médico. Le dije casi llorando. Después le expliqué que aún faltaba un análisis, pero que no podíamos seguir así porque estaba perdiendo mucha sangre y estaba cada vez más débil. No me van a operar, me voy a curar solo, insistió. Yo estaba muy angustiada, pero cuando le hicieron el último análisis la hemorragia había parado. No sé si fue en fuerza de voluntad o qué. Nunca me voy a olvidar de la forma en que me dijo, yo me voy a curar. No estaba enojado, me lo dijo tranquilo, pero con una enorme certeza, casi una convicción. Esas fueron las únicas 2 veces, en La Plata en 1976 y esa Semana Santa de 2004, que lo vi débil, desprotegido y que era yo la que lo protegía, y no al revés. Aquella vez durante la dictadura y la otra, cuando estaba enfermo, 2 situaciones límite. La protección de Néstor sobre mí en La Plata, en Río Gallegos o en Olivos. No era una pose ni una imagen, su protección era total. Y no era pegajoso, nunca me gustaron los pegajosos. Era amor, me amaba absolutamente. Yo también trataba de protegerlo, sobre todo que cuidara su salud, que no hiciera cosas que lo pudieran afectar, pero no se preocupaba por eso. Era un hombre que admiraba la inteligencia de la mujer. La necesidad de protección no solo se explicaba a partir del afecto, sino también del orgullo por tenerme como compañero, como esposa. Sí, él estaba orgulloso de mí. Alberto Fernández me contaba cuando Néstor le interrumpía la agenda como jefe de gabinete para hacerlo escuchar en su despacho de la Rosada mis discursos en la campaña presidencial en 2007. O Mario Ishi, el intendente José Cepaz, cuando iba a visitarlo a Olivos y lo sentaba a escuchar alguna de mis cadenas nacionales como presidente. Oscar Parrilli, cuando me contó que al visitar nuestra casa de Río Gallegos, que más tarde vendimos, Néstor lo arrastró hasta el último piso para mostrarle mi inmensa y adorada biblioteca. Vení, Oscar, vamos arriba así te muestro la biblioteca de Cristina. Fueron sus palabras en aquella oportunidad. Por supuesto que discutíamos mucho y apasionadamente. Alberto y Oscar presenciaron algunas discusiones memorables. Néstor y yo éramos muy duros e incisivos, y cada uno quería ganar, pero cuando uno vencía al otro, respetaba. Alberto, quien más presenció esas escenas, siempre repetía una frase riéndose. Se enfrentan 2 titanes. Con Néstor discutíamos por todas las cosas cotidianas por las que discuten las parejas, pero los mayores debates se dan por la política. Una de ellas fue cuando Eduardo Duhalde, designado presidente en 2002, le ofreció a Néstor la jefatura del gabinete. Alberto estaba de acuerdo y lo estaba convenciendo. Argumentaba que eso le iba a servir como vidriera para mostrarse. En ese tiempo yo era mucho más conocida que él. Mis enfrentamientos en el Senado con los menemistas, mi posterior expulsión del bloque y mi intervención en el debate de hielos continentales me habían hecho muy conocida. Alberto decía que ese cargo le iba a permitir a Néstor desplegar su capacidad de gestión y ser conocido. Yo no estaba de acuerdo y al contrario, le decía que nunca iba a hacer su gestión y por lo tanto no iba a tener nada que mostrar.
Cuando vi que podía llegar a perder la discusión, le dije: si vos aceptás ser jefe de gabinete, olvídate de mí, me voy. Estábamos en nuestro departamento de la calle Uruguay en Buenos Aires, y Néstor tenía que ir a la casa de Rosada para contestar si aceptaba o no el ofrecimiento. Le repetí: te lo juro que si me decís que sí cuando volvés, no me encontrás acá. No le dije me voy a divorciar, pero sí me voy, porque yo sabía que había dos cosas que él no aguantaba: que yo no le hablara y no verme. Él resistía, pero cuando estaba 5 o 6 horas sin hablarlo o sin verlo a propósito, se desesperaba. Cuando llegaba de afuera, lo primero que me preguntaba era: ¿y Cristina? Si había empleados era: ¿y la doctora? ¿O dónde está tu madre? Si solo estaba Máximo o Florencia. Lo cierto es que a las 2 horas de haber partido a la reunión de Dualde, me llamó por teléfono. Mirá, no tuve más remedio que aceptar, me dijo. No le respondí y como estuve muda por unos segundos enseguida me dijo: mentira, gorda, es una broma. Debe haber pensado que había tirado el teléfono o que me había ido. Finalmente no aceptó. Los últimos tiempos había adquirido esa costumbre horrible que yo detestaba de decirme gorda, arrastrando la R. Sabía que me molestaba y siempre se reía. Qué mañoso. La otra discusión fuerte que tuvimos estuvo vinculada a la alianza electoral con Dualde para enfrentar a Carlos Menem en las elecciones presidenciales de 2003. Yo no quería, insistía en que era una losa que no íbamos a poder levantar. Sin embargo, Néstor estaba convencido de que era una alianza necesaria. Trabajaba en todos los frentes para convencerme, también en el familiar. Muchos años después, Máximo me contó que un día, en Río Gallegos, su padre lo había invitado a dar una vuelta. Acompáñame a ver unas obras, le pidió. Cuando se subieron al auto, con Néstor al volante, le preguntó: ¿vos creés que los milicos tienen que ir presos por todo lo que hicieron? Máximo le contestó que sí, que obvio. Entonces le hizo otra pregunta: ¿vos creés que este país necesita terminar con el tema de la deuda externa crónica y tener otra política económica que genere trabajo? Máximo le volvió a contestar que sí, que claro, y Néstor le dijo: bueno, entonces ayúdame a convencer a tu vieja, porque tenemos que cerrar con Dualde. Si no, no ganamos. Esa vez tuvo razón él y me convenció. Finalmente, un domingo al mediodía, en una Buenos Aires desierta, fuimos a desayunar con Alberto y Néstor a una confitería en la esquina de Santa Fe y Paraná. Está bien, no estoy muy de acuerdo, no me gusta, pero no es cuestión de gusto, acepté. Si me preguntaran qué fue lo que más amé de Néstor, contestaría que todo. Era un personaje. Al Teatro Colón, por ejemplo, Néstor decidió no ir jamás, cuando en marzo del 2006 nos visitó la reina Beatriz de Holanda, acompañada por su hijo, Guillermo de Orange, y su esposa, la argentina Máxima Zorrigueta. Nosotros le ofrecimos una recepción en los salones de Cancillería, frente a la Plaza San Martín. Todavía no teníamos el Museo del Bicentenario, que él no llegó a haber inaugurado. Nos explicaron que luego, como retribución, la reina ofrecía una fiesta al presidente y a su gobierno y que para eso había decidido alquilar el Teatro Colón. Pero el presidente no fue al Colón y tuve que ir yo, no pude convencer a Néstor. Literalmente le rogué: Néstor, te pido por favor, tenés que ir. Él me retrucaba: al Colón no voy a ir, no se los voy a pisar. Le supliqué: Néstor, tenés que entender que es una equivocación. El Colón es una de las salas líricas más importantes del mundo y es nuestra. ¿Por qué no vas a ir? Me contestó: no pienso ir ni loco al teatro de la oligarquía argentina. No se los voy a pisar, no les voy a dar el gusto. Él tenía esas cosas. Decía: ¿por qué tenemos que ir a lo que ellos han levantado como templo propio? A él no le gustaba la ópera ni el ballet, se aburría como un hombre. A mí me encantaban y con el tema del Colón lo quise convencer. Ensayé de todo: enojarme, gritar, patalear. No hubo caso y la única cosa que se me ocurrió para que el desastre no fuera total fue ir yo. Me acompañaron Alberto Fernández y Patricia Alzúa, la esposa de Zanini. El que por solidaridad con Néstor tampoco fue. Esa noche cenaron los dos en Olivos. Así éramos. Néstor daba mucha importancia a las cosas simbólicas, era muy susceptible. Yo no tanto. Pero a él, cualquier cosa podía ofenderlo o molestarlo. Era tremendamente quisquilloso, tal vez porque a los hombres hay ciertos símbolos que los definen. Para él ir al Colón era como una ofensa a la autoridad popular. Era como someterse a un territorio que en la historia argentina había sido identitario
de la élite, como subordinarse a un poder ante el que siempre se había rebelado. Una de sus características fue que nunca aceptó jefes, solo lo hizo en una etapa juvenil. Durante su militancia orgánica en la FURN primero y en la Juventud Universitaria Peronista, JUP, después, creo que fue primera y única vez que aceptó jefaturas políticas, porque nunca más lo hizo. En esta actitud debe haber influido lo que pasó en los 60, 70. Néstor fue muy crítico de lo ocurrido en aquellos años, amigos adorados por él, que comulgaron en la militarización de la política. Fueron asesinados o desaparecieron. Durante mucho tiempo, por las noches gritaba dormido. Era evidente que tenía pesadillas, que solo terminaron recién cuando fuimos a vivir a la residencia de la Gobernación, en 1991. En su mesa de luz, que está exactamente igual que el 27 de octubre del 2010, hay un libro de Felipe Piña y el tercer tomo, de La voluntad de Eduardo Anguita y Martín Caparro. Cuando nos enojábamos éramos terribles los dos. Nunca me puse a pensar qué era lo que más amaba de él. Lo quería así como era. Algunas cosas me irritaban. A él le gustaba hacer bromas, pero no que se las hicieran. Pero en verdad me gustaba todo. Extraño todo. Extraño no tener a nadie con quien hablar, que no podamos discutir las cosas, que no podamos viajar. Extraño ir a comer con él fuera de casa. Lo hacíamos regularmente. A él le encantaba, disfrutaba mucho estar conmigo, comer juntos, hablar. Extraño eso, el estar juntos. Siempre nos esperamos. Durante mucho tiempo me tocó esperarlo a él, cuando volvía de la Gobernación o de la Rosada, porque obviamente la tarea de legislar ni de cerca se le parece a la de un gobernador o la de un presidente. Las únicas veces que le tocó esperarme fue cuando era presidenta, cuando Néstor era gobernador y yo legisladora nacional. Iba los lunes a última hora y volvía a Santa Cruz los jueves, en el primer vuelo. Dejaba mis cosas en la residencia. Me cruzaba a casa de gobierno y me instalaba de nuevo en la oficina, que siempre tuve al lado de su despacho. El amor es eso, tener ganas de estar con el otro, para escucharlo, para hablar o para lo que sea. A mí me encantaba estar con él y a él conmigo. Siempre me decía, de lo único que nunca me aburrí fue de vos. Bueno, estamos leyendo, vamos por la página 116, estamos leyendo un poco de la historia de Cristina con Néstor, que es algo que a mí me gusta, o sea, me gusta leer, mucha gente peronista, ¿no? Le debe interesar seguramente. El espejo invertido. Cuando pienso en lo que tienen que soportar mis hijos, no puedo dejar de recordar las palabras de Néstor. Efectivamente vinieron por mí y por ellos. El odio se construye para manipular, pero pivotea sobre sentimientos y resentimientos de sociedad cada vez más mediatizadas, sobre la envidia, sobre las frustraciones, sobre los fracasos de muchos seres humanos que necesitan odiar al otro, al que ellos creen diferente, por su ideología, por el color de su piel o peor aún, porque alguien los convenció de que ese otro u otros son los responsables de las cosas que le pasaron o de las que no pueden tener. Dijeron, por ejemplo, que Máximo se rateaba del jardín. Primero me pareció una tontería. ¿Qué chico de 4 o 5 años se va a ratear del jardín de infantes? Ridículo. Sobre todo en el caso de Máximo, ya que vivíamos exactamente enfrente de la escuela. Y yo lo miraba desde el living de la casa o la ventana de la cocina, cada vez que cruzaba la puerta de ingreso del jardín. Sin embargo, luego comprendí que detrás de los personajes que recitan esas cosas, hay otros más inteligentes, que los piensan, planifican e inventan. Un muy efectivo dispositivo del odio, como un arma o un artefacto, que se pone en marcha y se usa para difamar y destruir no solo a quien se considera enemigo político, sino también a su familia. Para ello se utilizan distintos sujetos y formatos, desde el periodista que publica las mentiras bajo la forma de noticia, artículo o libro, hasta el del ignoto escritor, cuyas únicas publicaciones solo tienen que ver con el ataque a una determinada persona o sector, pasando por el dirigente político, reporteado o devenido en escritor, aunque en la vida real no maneje un léxico de más de 1000 palabras, después de la publicación del formato que se haya elegido, libro, denuncia, etc., quedan habilitados como verdaderos sicarios mediáticos para ser paseados por todos los programas de televisión.
de los que pretenden ser de carácter político e interés general, hasta esos tan encantadores de la tarde, donde se mezclan recetas para saber cocinar y para saber votar. Recuerdo bien que en septiembre de 2005, cuando se comenzaron a organizar los primeros núcleos de jóvenes, que más tarde formaron la agrupación juvenil que bautizaron, la Cámpora, apareció la primera etapa de la revista Noticias, contra Máximo. Increíblemente lo presentaban como el misterioso hijo del presidente. Por supuesto, no es comprensible que un hijo sea misterioso, pero se construía la idea. Sentido común, de que él era una especie de monje negro que asesoraba a su padre en las sombras. Se publicaron fotos en las portadas donde se veía a nuestro misterioso hijo, pero a poco de andar se demostró que el hombre que aparecía en la tapa de la revista no era Máximo, sino un tal Marcelo Martínez Casas, un abogado de 32 años que había vivido en los Estados Unidos hasta mediados de 2002 y que en 2004 era gerente de asuntos legales de Canal 9. Unos años después inventaron que Máximo era dueño de una chacrita de $2,5 millones en Salta. A partir del 2012, después de la nacionalización de YPF, las difamaciones sobre él se intensificaron. Clarín juzgó que yo había mal usado el avión presidencial Tango 01 para buscar a mi hijo en Río Gallegos. A Máximo se le había agravado una infección en la rodilla derecha, que ponía en riesgo su pierna y necesitaba un tratamiento urgente que no podía realizarse allí. Según recomendación del médico presidencial, Luis Bonomo, se decía que había sido un capricho de él para no atenderse en Santa Cruz, y se explotaba el desconocimiento de la sociedad respecto a que el avión presidencial, según la ley, incluye el traslado de familiares directos del presidente. De ser necesario, la nota sugería que no había necesidad, pero la realidad fue que Máximo debió ser internado en urgencia, en el Hospital Austral, donde fue intervenido quirúrgicamente el lunes 11 de junio de ese año, evitándose que se produjera un cuadro de septicemia generalizada. Sin embargo, en esos días se desató una campaña a través de las redes que los periodistas comentaban en los sets de televisión, afirmando que era drogadicto y se había inyectado en la rodilla. Un mes después, el diputado macrista Pablo Tonelli dijo que Máximo era un drogadicto medio tonto. Pobre Máximo, que los únicos dos vicios que tenían eran la Coca-Cola y el cigarrillo. Pudo dejar la gaseosa a partir del 2015 y adelgazó en forma notable, pero lamentablemente sigue fumando como un esfuerzo. Me acuerdo que varias veces como legisladores quise presentar un proyecto de ley decretando la obligatoriedad del análisis antidroga, rinoscopía, para todos los integrantes de los tres poderes del Estado, funcionarios, legisladores y jueces, hasta de escuchar hablar sobre la lucha contra el narcotráfico a personajes que hasta las piedras saben que son adictos. No lo hice porque Néstor era muy crítico sobre ese tipo de propuestas. Decían que eran proyectos fachos, aunque hoy no duraría en un instante en votarlo con las dos manos. Se enoje quien se enoje. Años después, siendo Mauricio Macri presidente, su joven hermana fue internada por su adicción a las drogas en una clínica sin que ninguno de nuestros militantes o dirigentes pronunciara palabra alguna, como corresponde. Frente a una circunstancia tan desgraciada para cualquier familia, los medios de comunicación guardaron el mismo prudente y humano silencio, lo que sí llamaba la atención, y debería llamar más aún a la reflexión, es la doble vara de esos medios de comunicación. ¿Cuáles serían los titulares y las tapas de diario y revista en el caso que una situación similar hubiera sido sufrida por mi familia siendo yo presidente? Todos y todas conocen la respuesta. La semana en que Máximo habló por primera vez en público en un acto de la Cámpora, en la cancha de Argentinos Juniors, TN, el canal de noticias del Grupo Clarín, envió un equipo a Río Gallegos para demostrar que no era un joven dirigente político, sino textual de la transmisión emitida, un vago y un lumpén vinculado a negocios oscuros. En el 2015, cuando se inició el último año de mi mandato, el monopolio mediático recrudeció su campaña de difamación contra nuestro hijo. La obsesión por el dinero supuestamente mal habido o escondido, una práctica que los conocidos escándalos de Panama Papers revelan como propia de quienes nos acusan o nos difaman, en un perfecto espejo invertido. Se reflejó en la falsa denuncia realizada en marzo de ese año.
Daniel Santoro, el periodista estrella del Grupo Clarín, lo acusó de ser cotitular, junto con la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, de una cuenta de millones de dólares depositados en el Banco Felton de Delaware, guarida fiscal en Estados Unidos, y en el Morgan Bank Trust de las Islas Caimán. Es más, dijeron que Garré también tenía 2 cuentas en el Banco Tejarat de Irán. Clarín reproducía así una información triangulada con la revista brasileña. Del mismo tenor, Contraluz, Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff. Recién 2 años después se verificó que todo era falso. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos había demorado, convenientemente, más de 24 meses sin informar a nuestro país que nunca habían existido esas cuentas a nombre ni de Máximo ni de Nilda Garré, ni de Máximo Kirchner ni de Nilda Garré. Clarín jamás se rectificó y su periodista estrella menos. A Florencia no le fue mejor. Imposible olvidar el ensañamiento que tuvieron con mi hija. Exactamente igual al tamaño de las mentiras que dijeron y escribieron en letra de molde. La editorial Perfil en 2008. Publicó que le habíamos comprado un Mini Cooper, pero no cualquier Mini Cooper. Según Perfil, había sido confeccionado 100% de acuerdo a los exclusivos gustos de Florencia, quien con la nueva adquisición se suma a la lista de celebrities locales que pasea orgullosa en ese pequeño pero glamoroso vehículo. Jessica Sirio, Luciano Salazar y Rocío Guirao Díaz, entre ellos. Sí, a tal como se lee, lo difundieron y sin que les cayera la cara de vergüenza por la falsedad, en la misma nota agregaban más mentiras. Flor, que tiene solo 17 años y todavía no sacó registro, usa el flamante modelo de $39.000 para pasearse con sus amigas por la callecita de la Quinta de Olivo. Por ahora sacarlo a las calles de Buenos Aires es solo un sueño que tendrá que esperar. Lo único cierto de todo esto era la edad y que no tenía registro. Hoy con 28 años vive en el barrio de Montserrat y sigue sin tener registro ni auto, porque nunca aprendió a manejar. Me acuerdo que cuando lo leí dije, pero qué estupidez, si Florencia no sabe manejar. Máximo me dijo, ay Cristina, ¿qué les importa? El tema es hacerle creer a la señora que está en la peluquería leyendo la revista, que Florencia tiene un auto importado que vale miles de dólares para andar adentro de Olivo, mientras otros tienen que andar a pata, ¿no te das cuenta? La quieren hacer parecer como una tilinga frívola, y de chapa justifican que no tienen foto. Es todo muy obvio, Cristina. Máximo que dejó de decirme mamá hace años. Después me contó que Carlos Sancho, ex gobernador de Santa Cruz, le había preguntado de qué color era el Mini Cooper de Florencia. Carlos, no seas idiota, Florencia no tiene ningún auto. Bueno, che, no te enojes, después de todo ella puede tener un Mini Cooper. Carlos Sancho tenía razón, aunque Máximo desistió de explicarle el fin que perseguía la noticia inventada. Ahora a ese tipo de operaciones le dicen fake news y es más fácil de mentirlas en las redes. La revista Noticias llamaba a Florencia, la más joven del clan. Hasta inventaron que usó el avión presidencial para ir a festejar el cumpleaños de una amiga en Río Gallegos y que alquilaba o era dueña, ya ni me acuerdo, de un lujoso piso en Park Avenue, la avenida más cara de la Gran Manzana, cuando estudió en la Nueva York Film Academy. Hasta publicaban fotos del interior del departamento, que por cierto era muy lindo, pero cuyo verdadero propietario, un ex ejecutivo argentino del JP Morgan, salió a desmentir. Lo cierto es que a Florencia, durante sus estudios en Nueva York, vivió en un edificio de estudiantes sobre la Tercera Avenida y luego en un pequeño departamento de 2 ambientes cerca de Times Square. Cuando fuimos a vivir a Olivos, mi hija tenía apenas 12 años, para el juez Julián Ercolini, en una casa absolutamente armada a gusto y pedido del gobierno de Cambiemos. Consideró que ella formaba parte de una asociación ilícita. Sí, tal como se lee, nuestra familia es, para el partido judicial, una asociación ilícita formada por mí y mis 2 hijos. Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, yo soy su jefe. Cuando le estaban tomando la declaración indagatoria en el juzgado a cargo de Ercolini y le leyeron el auto de un procesamiento firmado por el juez que dice que nuestra hija había entrado a la supuesta asociación ilícita el 27 de octubre del 2010. Florencia interrumpió y le preguntó, perdón, ¿qué dicen que estaba haciendo el 27 de octubre del 2010? Porque ese día murió mi papá y yo estaba en los Estados Unidos. Fue entonces que se miraron y se pusieron todos muy nerviosos. Se dieron cuenta que habían hecho algo más que escribir una barbaridad jurídica. Habían firmado una aberración humana. Florencia no solo no estaba en Argentina cuando falleció su padre, sino que ese 27 de octubre del 2010 por imperio del Código Civil argentino.
no se había transformado en integrante de ninguna asociación ilícita, sino en la heredera forzosa de Néstor Carlos Kirchner. Sin embargo, de acuerdo al auto de procesamiento firmado por un juez de la Nación, Florencia Kirchner ingresó a la mafia como si fuera una suerte de Agata Garifini, la hija de Juan Garifi, capo de la mafia rosarina entre 1920 y 1930. Era el Al Capone de Rosario. El plan de destrucción de Florencia necesitaba primero crear el estereotipo de un adolescente de frívola y tilinga, cuya vida transcurría entre autos importados y departamento en Park Avenue, y después sería una sofisticada delincuente. La realidad de una joven que estudiaba cine. Había tenido una hija soltera y había abrazado con pasión la causa feminista. No le servía para nada, al contrario. Si Néstor tuvo razón cuando nos auguró persecución a mí y a nuestros hijos. Lo que él nunca pudo imaginar fue que nosotros como pareja se desataría una campaña de aniquilación a alta escala. Eso nunca habría entrado en su cabeza ni en su fantasía más elaborada. Y por eso le esperaron a que no estuviera para iniciar el ataque, con él en vida. No hubieran podido. Desde una ex funcionaria que afirmaba haber sido su amante, hasta las barbaridades escritas por una integrante de la coalición cívica de Elisa Carrión, esposa del candidato a gobernador de Santa Cruz por Cambiemos, e hija de un comerciante, un expresidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz, que había tenido amistad con Néstor y tuvo que abandonar la ciudad después de empapelarla con cheques sin fondos. Ella dijo que con Néstor nos maltratábamos y que éramos un matrimonio de ficción. Dios mío, de ficción. Justamente eso. Es un secreto a voces para toda la ciudad de Río Gallegos, que sirve de pantalla para su marido y padre de sus hijos. Dios mío, cuánto cinismo. En ese intento de destrucción de nuestro matrimonio, el monopolio ucraniano llegó a relatar en letra de molde que durante un viaje, en el avión de la provincia, Néstor me pegaba en la cabeza. Con un diario enrollado. Eso sí que es una proyección pura. Pegarle a Cristina en la cabeza con un ejemplar de Clarín. Ni Freud lo hubiera hecho mejor. Juro que me enojé, no me enojé. Al contrario, me reí hasta no poder más. Y creo que hasta hice un posteo en la red al respecto. No faltó tampoco la denuncia de la pareja homicida. En diciembre de 2014, cuando comenzó con fuerza la campaña electoral del macrismo, un abogado se presentó en Comodoro Pi pidiendo que me investigaran por el presunto asesinato del hombre que había sido mi compañero. Aseguraba que había sido asesinado de un tiro y que el motivo eran los celos y el odio. Si hasta eso hicieron. Y algunas cosas muy demasiado planificadas. El 5 de mayo de 2013, 4 días antes de nuestro 38 aniversario de casamiento, y 4 meses antes de las elecciones parlamentarias, en un programa de televisión del Grupo Clarín y un horario prime time, Miriam Quiroga, una exfuncionaria, decía haber sido durante años la amante de Néstor Kirchner. Y eso no era todo. Por esa supuesta cercanía ella decía haber visto bolsos llenos de dinero que salían de la casa de gobierno con destino desconocido. Bingo, ese lunes Carlos Zanini me dijo durante el almuerzo. Te pido por favor, Cristina, que bajo ningún punto de vista vayas a creer la inmundicia que pasó una noche en la televisión, porque te puedo asegurar que es mentira, es una basura. Estaba indignado. Repetía que no se podía creer ese nivel de difamación. Carlos, no te hagas problema, es imposible que crea eso. Primero porque me hubiera dado cuenta de una situación así. Es imposible que una mujer no se dé cuenta que durante 10 años la han engañado, salvo que te hagas la idiota. Cosa que suele suceder. Y riéndome agregué, para contribuir a mi bien ganada fama de soberbia. Y segundo, mirá si teniéndome a mí va a buscar otra. La pasearon por todos los canales de televisión y creo que hasta se escribió un libro. Las cosas que se dijeron, finalmente se descubrió que todo era mentira. Falsa la amante y falsos los bobos que Quiroga decía haber visto. Un ex policía fue pareja de ella, confesó que en realidad Quiroga quería promocionar un libro que había escrito, para que se vendiera mucho porque necesitaba la
Que en aquellos días me escribió una señora encantadora viuda también, que me decía, yo tenía que hacerle un juicio a esa mujer para cuidar. Yo tenía que, yo tenía que hacerle un juicio a esa mujer para cuidar la memoria de mi marido, porque eso era una infamia. Que ella, bueno, gente, seguimos con un poco más con la lectura, ya vamos, estamos leyendo, bueno, justamente todas las difamaciones, ¿no? Que por ser político, no es una boludez, ser político no es una tontería, hay que estar y tener, bueno, si sos político y tenés hijos, es complicado, no es todo color de rosa como parece, no es todo fácil, es muy difícil, es muy difícil. Bueno, vamos a seguir leyendo un poco más. Todo había sido por la plata. Me acuerdo que en aquellos días me escribió una señora, encantadora, viuda también, que me decía que yo tenía que hacerle un juicio a esa mujer para cuidar la memoria de mi marido, porque eso era una infamia, que ella también había hecho un juicio de esa naturaleza por su marido y lo había gastado. Me emocioné mucho. De todas formas, pienso en la certeza que siempre tuvieron Florencia y Máximo, nuestros hijos, en el amor de sus padres, en el amor de sus padres. Para Florencia, su padre era un ídolo y él había trabajado a destajo, de sol a sol, para eso. Una vez Máximo me dijo, ¿sabes por qué hay gente que tiene tanto odio hacia ustedes? Porque eran una pareja que estuvieron 35 años juntos, con una vida familiar hermosa y que cuando llegaron al poder no se separaron ni se alejaron, al contrario. Y eso genera mucha envidia porque es algo fuera de lo común. ¿Sabes qué pasa, Cristina? Los que arman todo esto saben de la envidia y el resentimiento y trabajan sobre eso. Porque ella puede tener todo, es joven, agradable, atractiva, se viste bien, tiene plata, él la quiere, son una pareja que funciona y arriba hay millones de argentinos que los quieren. Tiene razón, para algunos y algunas, es demasiado. No fuimos la única pareja en la historia que sufrió la difamación. También decían que Perón no la había querido a Evita, que había utilizado para su propia propaganda, o peor aún, que deseaba que Evita siguiera enferma para no insistiera con ser vicepresidenta, o que no la visitaba durante su enfermedad. Dijeron todas estas cosas, con la misma hazaña en la que aseguraron que no había velado a Néstor, que el cajón estaba vacío, como un espejo invertido donde se destruyen los enemigos políticos y al mismo tiempo se proyectan las propias vidas y miserias. Para a partir de allí construir imágenes de ficción. ¿De qué otra forma puede entenderse el ataque sobre nuestro matrimonio para ambos, 35 años, y sobre nuestros dos únicos hijos, que siempre estuvieron junto a nosotros y los con los que formamos una familia? En serio que no tenía la necesidad de exhibirse para demostrar nada. ¿Cómo no contraponerlo al intento del marketing político de la Alianza de Cambiemos? Con la ayuda imprescindible de los medios hegemónicos, de construir la imagen de familia perfecta de Mauricio Macri y su actual esposo. Pese a que para ambos es el tercer matrimonio oficial, sin contabilizar otras apariciones en la revista del corazón, ¿cómo no compararlo con la única aparición en el rol de hija, ocultando arresto, de la pequeña y adorable Antonia en la huerta familiar de Olivos, cultivada por el INTA, cual familia Ingalls, o cuidando conejos en la versión argentina de la familia Kennedy? Aún así prefiero recordar los momentos en que Néstor y yo éramos pareja en estado familiar, y la idea es que para nosotros fue la combinación perfecta. Aunque ya se sabe que para las relaciones humanas las fórmulas no existen, como el que vimos el día anterior a su primer discurso, como presidente ante la Asamblea Legislativa, el 25 de mayo de 2003. Bueno, como siempre, yo tenía que escribirlo. Estábamos en nuestro departamento de Uruguay y Juncar con Carlos Zanini, quien se había sumado en la tarea de redactar las intervenciones de Néstor. Él preparaba la estructura y luego yo la trabajaba y le daba forma definitiva. Néstor confiaba mucho en nosotros. Aquel 24 de mayo,
Llegó a casa a eso de las 7 de la tarde y le entregábamos, contentos, el discurso para que lo leyera y nos comentara qué le parecía. Esta porquería no la leo, es una porquería, nos dijo. Con Janine nos miramos, no sin cierta desesperación. Faltaban 16 horas para que hablara contando la noche, y nos acababa de revolcar el discurso que tenía que leer. Bueno, Néstor, decime qué querés decir. Marcame los ejes y me siento a escribir de vuelta. Pero decime por favor, porque si no es imposible. Me había puesto muy nerviosa y yo estaba sentada en el mismo comedor diario, en el que todavía desayuno cuando estoy en Buenos Aires, y ahí, sobre la mesa, mientras él parado me tiraba algunas líneas, empecé y terminé de escribir el discurso, que pronunció el otro día. Me salió de un tirón y se lo di para leer. Le encantó, recuerdo cada palabra de ese juramento político a un pueblo escéptico y devastado por la crisis. El concepto de proponer un sueño fue uno de los ejes que me había tirado. Decía que teníamos que reafirmar nuestra identidad como pueblo y como nación, en la construcción de la verdad y la justicia para volver a tener una Argentina, con todos y para todos. Lo de nuestros patriotas fundadores fue mío, pero lo de nuestros abuelos inmigrantes fue de él. La figura de los pioneros fundadores de Santa Cruz había estado presente en todos sus discursos como gobernador. La invocación de una Argentina unida y normal había sido una constante en su campaña. Recuerdo que hasta hicimos afiche con la frase, un país normal. El agregado de que jamás de un país serio fuera, sobre todo un país más justo. Era el imperativo de aquel momento histórico. Sin embargo, para mí, la mejor parte del discurso, la que definió su gobierno, fue: formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones, a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Aquel 25 de mayo y los festejos del Bicentenario que compartí con Néstor en 2010 fueron momentos de mucha felicidad política. Creo que para él también. Desde que no está, a mí me falta algo en la política, en el análisis, me falta su mirada sobre las cosas y sobre la gente. Él era un tipo que conocía profundamente la idiosincrasia de los argentinos. Tenía un olfato especial para lo popular, porque él era profundamente popular. Usar mocasines y lapicera Bic no era una impostura, siempre fue así. Nunca se vistió ni actuó como el estereotipo de abogado. Cuando ejercíamos la profesión, yo veía que los demás colegas eran tan distintos. En ese sentido yo siempre fui más clase media que él. Néstor era un tipo sin ningún tipo de apego a la moda o los bienes y costumbres que dieran estatus. Le gustaba lo popular de corazón, en Río Gallegos. Cuando era gobernador solía comer en un taller mecánico de la calle Mitre, al lado de la primera casa propia en la que vivimos con los tres, con Máximo todos los sábados al mediodía, después de haber tomado un café, en la misma mesa y con los amigos de siempre, en la confitería del Hotel Santa Cruz. Iba religiosamente al galpón de Francisco Batata Mancilla, y ahí se quedaba comiendo asado hasta las 3 o 3:30, para volver a la residencia a dormir su irrenunciable siesta. Siempre hizo lo que quiso, vivió como pensó. Hay una canción de Silvio Rodríguez, El Necio, que aún hoy me parece que habla de él. Yo no lo sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios, que será divino, yo me muero como viví. Bueno, hasta acá llegamos, gente. Muy, muy emocionante, muy emocionante. Bueno, tremendo artista también Silvio Rodríguez, ¿no? Que a Néstor le gustaba mucho Silvio Rodríguez. Yo lo fui a ver a Silvio Rodríguez con mi padre en Lugano 1 y 2, en Villa Domínico también, que lo trajeron, justamente lo trajo el peronismo. Los recitales de Cristino, los mejores, los mejores. Muchísimas gracias a todos y a todos. Que tengan buenas tardes y bueno, obviamente que sé que hay gente que les va a molestar, pero a mí no me importa. Yo quiero leer esto y lo voy a seguir leyendo porque me interesa saber la historia, ¿no? De Néstor, de Cristina, más allá de lo que sería, como digo, los medios de comunicación de la Argentina. La verdad es que
muchas veces dicen mentiras, fake news, y yo lo sé porque hasta a mí me pasó que yo no soy político, ni mucho menos, que me hayan dicho muchas cosas como que yo hasta maté a un indigente, todo inventado por internet, y es increíble como los medios de comunicación a veces suben fake news agarradas de una página web o de un Facebook de compra y venta, y lo suben a los medios televisivos importantes del país, ¿no? Realmente habría que ver más eso y bueno, es increíble como gente que estudió para ser periodista suba fake news, ¿no? A los medios de televisión. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde.